Dice Break BK. Es gracioso ver cómo la fachosfera hace ver que los neoyorquinos son imbéciles por votar por un socialista que va a arruinar la ciudad con sus medidas soviéticas. Sí, es una cosa maravillosa. Contaba yo que una de las comediantes, que yo la adoro, me parece maravillosa, Daisy Liddick, del The Daily Show, fue con el vicepresidente del Partido Comunista de Estados Unidos a preguntarle si Mamdani era comunista o no. Y el que es comunista dijo, no es comunista. Pero la narrativa lógica es que sí es comunista. La narrativa es que yo soy comunista. Imagínense, cada rato sale gente en los comentarios aquí, bueno, pero es que tú eres marxista. Oye, pero tú eres tonto, chico, no has visto nada de lo que hago yo en contra del marxismo, en contra del comunismo, rechazando el autoritarismo, rechazando las dictaduras marxistas. Tú eres tonto. No puede, cuando ven izquierda piensan Marx y no ven otra cosa. Son los que yo llamo marxistas de derecha. Bien. Ahora te voy a decir lo siguiente. A Mamdani no solamente lo han atacado por eso, sino lo han atacado por ser musulmán. Y ese es otro elemento interesante que estamos viviendo en la actualidad en todo el mundo, bueno, por lo menos en Europa y en Estados Unidos. Y es lo que se llama, con toda precisión, islamofobia, para documentar tu islamofobia. Mira, ¿qué es la islamofobia? La islamofobia dice, plantea, establece y afirma que todo musulmán es un integrista que desea la implantación del califato y de la Sharia en todo el planeta. Porque sí. El otro día alguien me dijo, bueno, pues es que claro, Mamdani como musulmán va a hacer que todos sean musulmanes en Nueva York, cosa que veo bastante difícil, ¿no? Mira, hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Y hay unos poquitos radicalizados, extremistas, fundamentalistas, esencialistas, islámicos, anticuados. Entonces alguien dijo, una chica que sigo en Twitter decía, bueno, pero es que me dicen esto, que va a ser una cosa horrible. Digo, sí, por ejemplo, va como a su mujer, ¿no? Que la tiene con burka porque él es musulmán. Es su mujer Rama. De este vamos a hablar la semana que viene, porque no, los datos, al parecer los borré en mi infinita sabiduría. Es la mujer de Mamdani. El señor no es un integrista. La mayoría de los musulmanes que tú puedas encontrarte no son integristas, no son extremistas, no son fundamentalistas. Han encontrado la forma de reprocesar su religión para seguir siendo religiosos sin ser extremistas. Que les pasa a los cristianos también. Hay cristianos fundamentalistas y tan esencialistas que van, toman un fusil y matan a docenas de muchachos en una isla porque son comunistas, socialistas en ese caso, ¿no? Como fue lo que pasó en Utoya, en Noruega. Y hay fundamentalistas cristianos que se cabrean y van y disparan contra mezquitas, que fue lo que pasó en Nueva Zelanda, o que atacan sinagogas, porque pues, son los judíos mataron a Cristo, y pasa en Estados Unidos. Pero no se parecen a la mayoría de los cristianos que conoces, no se parecen a los católicos que tú conoces. La islamofobia es pensar que todo musulmán va a ser de cortacabezas, de mujer con velo, y de desear, por supuesto, derrocar todos los gobiernos de todos los demás países del mundo para instaurar teocracias islámicas. Si así fuera, y este es el punto clave, si así fueran los 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, pues ya nos despedimos, ¿no? No lo son. Pero tienen que venderte la identidad musulmán yihadista, la identidad musulmán Daesh, musulmán Al-Qaeda, musulmán Albana, musulmán
No me acuerdo cómo era el otro. El nombre del otro predicador del extremismo. Porque si no, no te pueden vender el miedo al musulmán. Te voy a contar un caso. Cuando se produjeron los atentados en los trenes en España, es un momento absolutamente aterrador. Cuando el gobierno del Partido Popular salió a insistir que había sido ETA, e insistió que era ETA, cuando salían todas las informaciones diciendo que no había sido ETA, sino que habían sido islamistas radicales extremistas. Hubo una historia muy peculiar. Los explosivos que usaron los terroristas islámicos fueron proporcionados en parte por un trabajador de una mina de aquí de Asturias, que robó los explosivos utilizados en la minería para dárselos a estos personajes para que cometieran sus asesinatos, ¿no? Los atentados en los trenes, los atentados de Atocha, que se llamaron. Pero había un musulmán en el Partido Socialista Obrero Español, es mi amigo. Fue perseguido durante meses y meses. Fue llamado a declarar. Hubo intentos indignos de involucrarlo en la trama de la venta de la dinamita a los terroristas y de todo el atentado terrorista por el solo hecho de que es musulmán. Si tú lo ves a él y a su esposa y a sus hijas y a sus hijos, no andan de velo, no andan de burka, son socialistas, como Mamdani. Él ha tenido carnicerías. Tuvo que dejar de tener una carnicería cuando la persecución por el atentado de Atocha. Que no te envenenen contra personas por quién son, sino por lo que hacen. A los terroristas se les escupe a la cara y se les mete a la cárcel, sean musulmanes, judíos, cristianos, zoroastrianos o budistas. Y a la gente que no hace daño, aunque tenga creencias que tú puedes hallar enormemente rechazables, yo rechazo todas las religiones, incluido por supuesto el Islam, no hay religión que me parezca válida. Yo puedo rechazar las religiones, pero no rechazo a la gente que tiene esas creencias si se comporta decente y humanamente. Entonces, documentemos así nuestra islamofobia y también a veces nuestra socialismofobia cuando nos dicen que cualquier socialdemócrata y hasta los socialliberales es un maldito comunista.